Nos preparamos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy tenemos un mensaje muy lindo. No sé si lo vamos a poder compartir todo porque es algo que Dios me venía hablando hace tiempo atrás. Tuve todo un tiempo para prepararlo, para orar por este mensaje que vamos a compartir. Y hace 2 semanas que el Señor me venía hablando en esta palabra y sentí que era el tiempo de compartirla hoy, así que presta atención, que nadie se mueva por 25, 35, 40, 35 minutos, más eso no va a durar el mensaje, pero presta atención porque sentí que el Señor me habló de esta palabra hace 2 semanas atrás y no la quise compartir porque decía tiene que ser un momento especial, y esta es la primera reunión de la iglesia de todo un año, que va a ser un año lleno de desafíos, lleno de cosas, de metas que tenemos que llevar por delante, donde seguramente, como por ahí una salutación que les enviaba, a veces vamos a tener luchas, pruebas, dificultades en el camino, pero qué importante es recordar a aquel que nos ha llamado para grandes cosas. Y el Señor me habló en esta palabra que está en Colosenses capítulo 4. De hecho, vamos a navegar por muchos versículos bíblicos, así que si alguno quiere anotar, anota. Si alguno quiere, igual lo estamos grabando, va a ser más que todo una especie como de estudio bíblico, cortito. Yo sé que el Señor nos va a bendecir. Parecido. Vamos a navegar un poquito en la Biblia. Colosenses capítulo 4, verso 14, vamos un par de versículos antes, del 14 al 17 vamos a dar lectura. El primer pasaje bíblico dice así, Colosenses 4, 17, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses dice así: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, en Ninfa, y a las iglesias que están en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas con tu ministerio que recibiste del Señor. La salutación de propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Le damos un aplauso al Señor bien fuerte, bendecimos al Señor sin palabras. El título de este mensaje sería el siguiente: cuida tu ministerio. Los otros días los hermanos me decían, cuando quisieron hacer el camping de los jóvenes, después el cierre de conexiones, me decían que le podíamos compartir. Y ellos me sugirieron unos temas, los hermanos, y yo les decía, está bueno el tema del llamado. De hecho, se lo preparé, los compartieron los hermanos. Y entendía que la iglesia tiene que entender desde los jóvenes que todos hemos sido llamados por Dios, ¿no? Todas las personas que estamos aquí tenemos un llamamiento de parte de Dios. Y orando estos días, el Señor me empezó a hablar algo más profundo acerca de que todos tenemos un ministerio para desarrollar, todos tenemos algo para hacer dentro del reino de los cielos. ¿Sabes que un ministerio no solamente implica el que canta, el que toca, el que predica? Un ministerio también implica el servicio que vos haces para Dios. Así sea lo más pequeño, lo más insignificante. Así sea de repente levantar un alfiler. Pero si lo haces para Dios y si tenés un compromiso en eso, qué importante es que puedas seguirlo desarrollando y que de esa manera veas la bendición de Dios sobre tu vida. Hay una parte tremenda en esta salutación que Pablo le escribe a la iglesia tesalonicense. Le dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Qué tremendo mensaje. Fíjate que cumplas lo que Dios te puso por delante. Y te vuelvo a reiterar, hay gente que de repente piensa que el ministerio es el que predica, el evangelista, pero a todos nosotros Dios nos ha llamado. Y yo, una de las cosas que le explicaba a los hermanos, que le digan a los jóvenes que todos tenemos un llamado de parte de Dios y que el llamado implica lo que va a suceder con nosotros en este tiempo y hacia dónde queremos llegar en la vida venidera. Porque no podemos entender el evangelio
si no entendemos que estamos de paso en esta tierra. Si vos no entendés que estás de paso en esta tierra, que así como tan cruda quizás fue la noticia que te di hace rato, que pedimos oración por la hija del pastor, para que el Señor la sane. Y uno dice, qué cruda que es la vida, ¿no? Y uno dice, la vida es así de cruda. Pero esas cosas nos tienen que hacer volver a la realidad, hermano. Todos los que estamos en este mundo sabemos que tenemos un paso. Todos los que vivimos sabemos que vamos a morir. ¿Sabes que el libro de Eclesiastés dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, porque descansan de sus obras? Uno puede ser muy grande, muy joven, muy viejo, pero todos sabemos que tenemos un caminar en nuestra vida. Obviamente damos gracias a Dios por los milagros que Dios ha hecho, pero hay veces en que no sabemos por qué Dios se lleva a alguien. Qué importante es cuando nos toque ese momento saber si estamos o no estamos preparados delante de Dios, si nuestra vida está preparada delante de Dios. Si realmente hemos hecho todo aquello para lo cual Dios nos llamó. Y ojo, sacá del lado del pastorado, sacá del lado del evangelista, sacá del lado del líder de la iglesia. Vos como persona, desde el primero hasta el último, desde el adolescente que puede entender este mensaje hasta el hermano más grande que puede escuchar esta palabra. Algún día cuando Dios nos llame delante de su presencia, ¿qué hemos de decir? ¿Cómo hemos desarrollado nuestra vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida delante de Él? Y uno puede decir, bueno, pero pastor, pero yo no he sido llamado. Y hasta quizás vos mismo pensás diciendo, yo cuando vaya al cielo no le voy a decir, Señor, yo hice tal o cual cosa, porque le voy a decir, Señor, tú sabes que yo iba a la iglesia. No tenía muchos compromisos, Señor. La Biblia dice que Dios nos ha llamado y ha puesto en nosotros un ministerio que debemos desarrollar donde sea. Dice que Pablo le escribe a Arquipo, te vas a acordar de ese nombre, Arquipo. Dice, mira que cuidas tu ministerio. Mira que cuidas tu ministerio. Lo que Dios te ha dado. Quizás tu ministerio es tu familia. Tu ministerio son tus hijos. Quizás tu ministerio es el ejemplo de vida que tenés que dar a aquellos que te rodean, a tu esposa, a tu esposo. Hay gente que dice, pero mi esposa es incrédula, pero vos tenés el ministerio de darle luz. Quizás mi esposo es incrédulo, uno tiene ese ministerio. Tenemos los hijos que no conocen al Señor. Los otros días, presta atención, charlaba con una mamá hace 3 días atrás. Sus hijos lejos del Señor hace años. Y me contó un par de situaciones y charlamos. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo se repite la historia, no? En algunos casos triste, ¿no? Adolescentes que se apartan del Señor o jovencitos que se apartan del Señor, que pasan los años, quizás pasan 10, 15 años, se hacen jóvenes, se hacen grandes, forman sus hogares y de repente cuando tienen problemas, lo primero que hacen, dicen, pido que la iglesia estén orando por mí. Quizás no vienen a la iglesia, pero dicen, por favor oren por nosotros. Y charlaba con una mamá que me decía, mi hija está pidiendo oración. Y después de muchos años de estar alejada y rebelada contra Dios, se da cuenta que necesita de Dios. ¿Y sabe por qué se dio cuenta que necesitaba de Dios? Por algo tan sencillo. Formó su hogar, tiene un buen trabajo, tiene una hermosa pareja. Incrédulo el esposo de esta chica, ella también alejada del Señor. Toda la vida resuelta, todo. En lo económico, en lo sentimental, en la salud, goza de excelente salud. Bueno, todas las cosas que una pareja joven anhela y desea tener, y lo tienen. Pero ¿sabes qué le pasó? Hace 2 o 3 semanas que empezaron a escuchar ruidos, empezaron a escuchar voces. Empezaron a sentir que andaba gente en la casa, se levantaban y no había nadie. Y empezaron a sentir toda una opresión espiritual. Y vos sabés que de repente esta joven se acordó y decía, no, esto no es normal. De repente se enteran por alguien que un pariente de su esposo había sido bruja. Y esta joven empieza a hilar todo, por dónde viene, por qué por las noches se escuchan ruidos, por qué hacían como 2 o 3 días que no podían dormir, escuchaban voces, ruidos, maldiciones que aparecían en su casa, todo le salía mal. Y se dio cuenta. Y yo le decía a esta mamá, le digo, viste que va a llegar un punto en sus vidas que ellos van a tomar conciencia que tienen que volverse a Dios. Volverse a Dios. Ahora, escucha bien, ¿qué hubiese pasado si esa mamá se hubiese apartado de los caminos de Dios? Si no hubiese cumplido su ministerio de ser luz en su hogar. ¿Qué hubiese pasado si esta mamá fuese una mujer incrédula porque dice, mis hijos se fueron al mundo y yo también me voy al mundo? ¿Qué pasaría si ella no hubiese cumplido su ministerio? De ser una mamá creyente. Quizás ese es su ministerio. Quizás tu ministerio es ser un papá creyente.
Y decís, pero pastor, estoy fracasando porque mis hijos no vienen a Cristo. Pero vos, ¿qué sabes? Llegará un momento en que ellos te necesiten y vos tenés que estar. Es supuestamente como el hospital. Nadie quiere ir al hospital, pero cuando lo necesitamos, tiene que estar el hospital. Tienen que estar los médicos. Cuando uno necesita la palabra del Señor, vos tenés que estar cumpliendo tu ministerio, que es el ministerio de ser un hijo de Dios, un creyente, que dé palabra de autoridad, que le suelte salvación, que le suelte perdón, que le suelte restauración, que ore con autoridad y que los demonios salgan huyendo. ¿Cuántos están contentos por esto? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los Cielos? Bien fuerte, bendecir al Señor. Por eso este año, este mensaje tiene la siguiente título: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Tu ministerio es este. Quizás tu ministerio es ser luz a un compañero de la facultad. Y vos decís, pero nadie se convierte. Y llegará el momento que alguien vendrá con necesidad. Llegará el momento en que alguien vendrá y te dirá, yo necesito escuchar palabra de Dios. Y estás 3-4 días charlaba con esta mamá. Y me decía, impresionante, dice. Y ahora me está diciendo que quiere venir a la iglesia, no sé hace cuántos años, lejos de los caminos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si esa luz se apagaba? ¿Qué hubiese sucedido si esa última luz que había en esa familia se hubiese apagado? Si esa madre no cumplía su ministerio de madre creyente, de mujer cristiana. Quizás con errores, con defectos. Todos tenemos errores, todos tenemos nuestro día que nos levantamos. Parece que los demonios nos tomaron la mente. Y nos levantamos oprimidos y nos levantamos desganados. Pero si podemos permanecer fieles al llamamiento, al ministerio que Dios nos ha puesto por delante. Yo estos días, ayer cuando me llamaba Gabriel, yo decía, qué tremendo, decía, porque pasan los años, yo lo conozco hace 20 y tantos años, y que, digamos, no tengo relación a más de 15 años, porque él se fue al norte del país, luego se fue a Estados Unidos a vivir, y yo digo, cómo de repente la gente, cómo a veces crea lazo, y sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos duros, y qué bueno que tú puedas estar preparado. Pero la gran pregunta en esta noche es, si hoy tuviéramos que estar delante de la presencia del Señor, si hoy tuviésemos que estar delante de Dios, ¿sabríamos si estamos cumpliendo nuestro ministerio y nuestro llamado? El llamado que Dios ha puesto en nosotros. Si hoy tuviéramos que dar cuenta, como la parábola de los talentos, y viniese el Señor y nos dijese, bueno, fulanito de tal, te di tantos talentos, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué multiplicaste? ¿A quién le hablaste de Cristo? ¿Qué testimonio tuviste de fe, de confianza? Si Dios no te diese cuenta, esta es la gran pregunta, y con esta pregunta tenemos que empezar a analizar nuestro corazón. Pero dice la palabra no para que haya condenación, sino para que podamos ser edificados en la fe en Cristo Jesús. Yo no vengo a derribar, yo vengo a edificar. Venimos que esta palabra tiene que ser una inspiración a que vos sigas cuidando, como Pablo le dijo a Arquipo, mira que cumplas tu ministerio. Mira que todavía desarrolles lo que Dios ha puesto en ti. Pero pastor, yo no quiero, una vez un hermano me decía, yo jamás sería pastor. No seas pastor, desarrolla tu ministerio como un buen ejemplo en tu barrio, en tu casa, en tu familia. No te digo que seas un evangelista, que andes como santidad Jehová. Podés compartir con tus parientes mundanos, podés hacerlo, ir a comer un asado. ¿Por qué no? Salir al centro con gente que no conoce no te vas a ir al baile, amén. Pero salir a dar una vuelta, compartir con la gente. Pero vos siempre tu lugar de creyente, de hijo de Dios. Y cumplir el ministerio para el cual Dios te ha llamado. Ahora, ¿cómo yo puedo cumplir mi ministerio para lo cual Dios me ha llamado? ¿Cómo yo puedo cumplir aquello para lo cual Dios me ha llamado, Dios me ha elegido? A veces uno no se da cuenta que por algo hemos conocido al Señor. Por algo vos conociste a Dios. Por algo vos estás aquí en este lugar. Por algo. No es por casualidad. Por algo hay quienes que durante años, a pesar de pasar luchas y pruebas, de un día estar allá arriba y otro día allá abajo, todavía están acá en este lugar. Por algo. Hay una razón, hay un motivo. En el camino de Dios no hay casualidades, hay motivos, hay propósitos. Por algo esta mujer que pasó tantas luchas no se apartó del camino de Dios, porque sabe Dios, y Dios, escuchá bien, cuando nosotros perdemos la esperanza por nuestros parientes queridos, Dios empieza a mover su mano. Cuando nosotros creemos que nunca se van a convertir, cuando nosotros pensamos que nunca van a llegar a Cristo, es cuando Dios empieza a mover su mano, y ahí vos tenés que estar preparado. Ahí tenés que ser un buen hermano, una buena hermana. Quizás tenés hermanos incrédulos, hermanas que son incrédulas.
Y ves a tu hermano que está más perdido que el diablo, a tu hermana, o que cayeron en sectas religiosas. Y vos de repente decís, no, pero yo muchas ganas de buscar a Dios, de servir a Dios no tengo, y que esto, que lo otro, y que aquello. Y Dios te dice, no estás cumpliendo tu ministerio. No estás cumpliendo tu ministerio. Tu ministerio era que seas una luz para tu familia. Tu ministerio es que seas un faro en medio de la oscuridad. Entonces en medio de la oscuridad el barco sabe dónde queda la costa y no choca. Eso tenemos que hacer nosotros. Cumple tu ministerio. La pregunta, ¿estás cumpliendo tu ministerio? ¿O será que el carácter, las situaciones, tu mal carácter, tu mal genio, será que a veces la religiosidad te roba eso? Yo puedo decirte que si tú no cumples tu ministerio, tristemente la salvación de tus seres queridos está más lejos. Porque por algo Dios te ha puesto allí, que seas luz en medio de tu familia. Ahora, yo fui anotando mientras que oraba el Señor, fui anotando algunas maneras, algunos principios, escucha bien, que son necesarios que tenemos que tomar para poder cuidar nuestro ministerio, que son esenciales, que son muy importantes, que debemos de tomar para que nuestro ministerio, ya sea de ser papá creyente, mamá creyente, aunque sea eso, ya tenés un título, hermano. Dice, no, yo no hago nada. Y le dice, no, eso es mentira del diablo. Sos importante, sos luz en medio de las tinieblas. Escucha bien, cuando se corta toda la luz, simplemente un fósforo basta para alumbrar. Ahora, si no hay ni siquiera un fósforo encendido, la oscuridad es plena. ¿Cuántos comprenden esto? Ese eres vos. Vos sos tan importante como eso. Ahora, si tu luz son tinieblas, dice la Biblia, y presta atención, si tu luz son tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Si vos ya no prendés, no tenés lucecita, amén. Qué profundas serán las tinieblas. ¿Cuáles son algunos de los principios? Vamos a ir avanzando rápidamente. Ya queremos ir avanzando. Dice, primero, uno de los primeros principios que Dios me habló al corazón. Déjate guiar aunque no veas el camino. Amén. ¿Cuáles son los principios de poder guardar el ministerio y desarrollar tu ministerio? Déjate guiar por el Señor, aunque no veas el camino. Alguien dirá, ¿qué significa esto? Yo no te voy a pedir que lo busques por cuestión de tiempo, queremos avanzar rápidamente. Marcos, pero anotalo o escuchalo o está siendo grabado, dice Marcos 8:22, dice. Hay una historia maravillosa, Marcos 8:22. Cuando llegaron al pueblo de Betsaida, una de las personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Verso 23, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó afuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió, veo gente que parece árboles pero caminan. Hasta ahí nomás. Todos conocemos la historia, el Señor completa el milagro en él. Pero vos ponete a pensar en esta historia. La Biblia dice que de repente al Señor Jesús le trae a una persona que no es vidente, que es ciego. Y lo primero que hace el Señor, para que lo tocase, lo primero que hace el Señor dice que lo toma de la mano. Y yo alguna vez compartí este mensaje, dice, lo toma de la mano y lo saca afuera de la ciudad, afuera del pueblo. El Señor Jesús, en el primer encuentro que estuvo este hombre con el Señor Jesús, no recibió la vista, seguía sin poder ver. Pero dice la palabra de Dios que ahora estaba tomado de la mano de Jesús y que el Señor Jesús le iba guiando por el camino hasta salir afuera de la ciudad. Tiene mucho simbolismo, mucho significado, es una historia muy rica, pero yo quiero detenerme en algo solamente. Quiero detenerme que muchas veces Dios nos llama y que nosotros no sabemos cómo Dios hará el milagro, cómo Dios va a respondernos. A veces nosotros no sabemos cómo Dios nos va a sacar de la lucha, de la circunstancia difícil. A veces sentimos, ¿cuándo te ha pasado que muchas veces vos decís, yo sé que siento que el Señor está conmigo, pero no sé cómo el problema se va a resolver? A mí me pasó muchas veces. Decir, yo sé que Dios está conmigo. Ahora, ¿cómo voy a resolver este problema? No sé. Y hay gente que cuando está en esta circunstancia se desespera. Hermanos que lideran quizás alguna tarea y de repente no ven los frutos. Y si no veo los frutos de lo que hago, la tarea de lo que hago, entonces de repente te bajoneás por lo que no ves.
Y escucha bien, si nosotros queremos mantener nuestro ministerio, y presta atención, muchas veces tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Aunque no veamos fruto, no veamos resultados, aunque pareciera que lo que estamos haciendo nunca va a dar resultado y nunca vamos a ver los frutos que nosotros esperamos y que nosotros deseamos. ¿Cuáles son uno de los principios? El primer principio, déjate guiar aunque no veas el camino. Pero pastor, yo no veo la solución. Sentí la presencia de Dios, sí la siento. Y la solución, ¿la ves? No la veo. Bueno, el Señor te está tomando como tomó aquel ciego, amén. Y te está llevando por un camino. Y vos no ves. Y vos no alcanzás a divisar con tus ojos la respuesta. Pero tranquilo, Dios te está llevando. Dios te está llevando. Te está sacando. Este hombre confió en Jesús. Seguramente había escuchado de los milagros de Jesús. Seguramente alguien le había dicho que Jesús hacía milagros. Él cuando tuvo el encuentro con Jesús no lo pudo vivir en un primer instante. En un primer momento. Pero al menos confió en Jesús, se dejó guiar por Jesús. Digo, bueno, Señor, llévame donde vos quieras. ¿Cuándo una persona puede mantener su ministerio? Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, aunque no veas. Dice la Biblia que los hijos de Dios son como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde van. Así son los guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es que estamos tan acostumbrados a querer ver todas las respuestas ya. Y muchas veces nosotros vamos a ver la solución después de que nos dejemos guiar por el Señor, aún sin ver lo que anhelamos y lo que esperamos y lo que deseamos ver. A veces uno dice, yo quisiera ver una economía sobrenatural, quisiera tener mucho dinero, o quisiera mis parientes, o lo que vos tengas en tu petición. Y de repente venís a la iglesia, sentís la presencia de Dios, Dios te toca. Te vas a tu casa en la semana, pero después te pones a pensar que en realidad sí, sentiste la presencia de Dios, sí, Dios te tocó, sí, te sentiste bien, buscaste del Señor, pero a la vista no hay ninguna solución. A la vista no hay nada. No se ve nada. Pero Dios te está guiando. Esa es la gran diferencia. Y así es cuando una persona empieza a mantener y a cuidar su ministerio, su llamado de parte de Dios. Muchas veces tenemos que hacer cosas sin verlas, por la fe. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Pero puedo asegurarte algo, si vos estás sintiendo la presencia de Dios, más allá de que veas o no veas el milagro, tarde o temprano, Dios completará su propósito sobre tu vida. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? Bien fuerte, bendecir al Señor, santo es Él. Escuchá bien, esto da para rato. Yo voy a dar unos 10-15 minutos más y vamos a orar. Quizás lo vamos a continuar el próximo domingo. Porque en realidad son muchos puntos. Y recién vamos por el primero. ¿Cómo mantener ese ministerio? ¿Cómo desarrollar ese ministerio? El primer tip que te di dice lo siguiente. Dice, déjate guiar aunque no lo veas, aunque no veas el camino. Al segundo principio, tip, como le quiera decir, es tener un espíritu superior. Tener un espíritu superior. Mirá lo que dice Daniel capítulo 6, verso 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel tenía un espíritu superior. Quiero ubicarte en la historia. Daniel era uno de los cautivos de Jerusalén que fue a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y la Biblia dice que cuando Nabucodonosor empezó a reinar, dice que buscó gente capacitada. Y entre los capacitados dice que habían varios del pueblo de Israel y entre eso estaba Daniel. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Daniel tiene un espíritu superior. Y te voy a leer unos versículos más. Dice así. Verso 4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel porque le tenían celo, le tenían envidia. El rey lo había puesto sobre encima de todo, en lo relacionado con el reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, dice. Él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dice la Biblia que él tiene un espíritu superior. La Biblia nos cuenta que Daniel, por eso el famoso ayuno de Daniel de 21 días, dice que Daniel un día dijo, yo no me quiero contaminar ni con la comida del rey.
porque era comida pagana. Dice que Daniel tenía tanta disposición para servir a Dios, para buscar a Dios, para amar a Dios con todo el corazón, que la palabra de Dios nos relata, nos cuenta, que él hasta había alimentos que no comía. Y escucha bien, hay cosas, y presta atención, hay cosas que son dones del Espíritu Santo de Dios, el hablar en lengua, el profetizar, hasta el don de dar. Hay gente que es muy generosa para dar y Dios le puso un corazón dadivoso. Pero hay cosas, hermanos, que son parte, escucha bien, de lo que hay en nosotros mismos. Dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior, era una persona que su alma estaba elevada hacia las cosas buenas. O sea, no solamente que Daniel era bueno porque Dios lo tocaba, era bueno porque era bueno. ¿Nunca te pasó encontrar gente que no conoce del Señor, que es incrédula y que vos decís, este tipo es re honesto, le falta conocer al Señor? Estas personas, yo recuerdo, tenía cuando era adolescente, un vecino en mi barrio, la ciudad que yo vivía, que todos lo queríamos, era un muchacho. Y todos decíamos lo mismo, y nos convertimos al Señor, empezamos a ir a una iglesia, recuerdo con mi mamá, mis hermanos, y siempre la charla que hacíamos, nosotros decíamos, fulano de tal, lo único que le faltaría para ser un verdadero creyente es ir a la iglesia, porque lo demás es re bueno, no molesta a nadie, no embroma a nadie, tipo sano. Tenía un espíritu superior a este muchacho, le faltaba conocer a Dios. El espíritu superior es lo que Daniel tenía, el ser una persona de bien, una persona de palabra. Escucha bien, yo quiero que vos prestes atención. Daniel, escucha bien, Daniel llega a Babilonia cuando él tenía 17 años. Presta atención, 17 años llega a Babilonia. Daniel profetizó en los reinados de Nabucodonosor, de Aspenaz, hijo de Nabucodonosor, de Belsasar y del rey Darío. Daniel profetizó durante 70 años en la tierra de Babilonia, 70 años. Y cuando a Daniel lo persiguen, no era cuando era un joven de 17 años, era cuando tenía 70, casi 80 años tenía Daniel. O sea que Daniel prácticamente mantuvo su integridad durante años, su espíritu superior. No es que fue un buen creyente 4, 5, 6 años y después se apartó. Escucha bien, lo triste que hoy ve, tristemente en el Evangelio, que hay gente que ha servido a Dios bien, 5, 6, 7 años, 8 años. Inclusive, te voy a hablar más, con temor de Dios, te voy a decir, hasta hay pastores que durante años sirvieron a Dios durante 15, 20 años, pero después se apartaron. Quizás no de la iglesia o no supuestamente de la fe, pero se apartaron de la verdad. Se apartaron de la sana doctrina, se apartaron de la enseñanza pura, se apartaron de las verdades del Evangelio. Quizás en un momento servían a Dios por pasión, por amor a las almas, y ahora solamente lo hacen por los bienes materiales y por el orgullo de quien tiene la iglesia más grande y el ministerio más bendecido. Y ya se perdió el amor y la pasión por las almas. Ya se perdió el deseo de servir a Dios, aunque servir a Dios no me dé ningún rédito, ni siquiera un reconocimiento público. Tristemente hoy encontramos gente, evangélicos, que faltan a la palabra. No tienen palabra, dicen voy a estar a tal hora, en tal momento, voy a hacer tal cosa y después no lo hacen. Yo me comprometo con tal o cual cosa y después no están. La Biblia nos habla de un espíritu superior, eso es lo que tenía Daniel. ¿Qué fue lo que lo hizo hallar? Dice la palabra de Dios, un corazón agradable, que cuenta la palabra de Dios, que durante tantos años pudo ser un hombre que servía al Señor. Dice un espíritu superior. ¿Qué es un espíritu superior? Es una persona de moral, de palabra. Esa persona que dice, yo te dije que voy a estar a tal hora y está a esa hora. Pero qué tristemente a veces ver en la iglesia que se juntan dos hermanos para hacer una actividad y que uno le dice al otro, che, nos juntamos a las 10 y son las 2 de la tarde y el hermano no aparece. Y ni siquiera le manda un mensaje diciendo, che, no fui porque me pasó tal o cual cosa. O qué triste cuando uno encuentra gente que te dice, voy a estar y no está. Y Dios te dice, como le dijo al apóstol Pablo, decide Arquipo, mira que cumplas tu ministerio. Mira que cumplas tu ministerio. Daniel tiene un espíritu superior. De los 17 años hasta casi los 80 años. Fue un hombre que desarrolló su vida. Mira, pasaban los reyes. Nabucodonosor. Acá los anoté a todos, dice una lista. Nabucodonosor, Aspenaz, Belsasar, Darío. Hasta cambiaban porque después en el reino de Darío ya no eran los babilónicos, eran los medo-persas. Eran otro país. Pasaban los reyes, pero Daniel quedaba. Y la Biblia dice que él quedaba porque tiene un espíritu superior. Muchas veces ser bueno
o ser responsable, a veces uno piensa que es una pérdida de tiempo. Delante de los ojos de Dios no es una pérdida de tiempo. Ser de palabra, tener honor, ser persona sin doblez de corazón, hablar con sinceridad del alma, decir, mira, yo te digo esto porque lo que siento, no te estoy mintiendo, no te estoy embromando. Si te digo, voy a estar. Y si te comprometes, estás, porque decís, yo di mi palabra y tengo que estar. Y si no estás, te sentí mal. La Biblia dice que eso tenía que tener un espíritu superior para poder desarrollar la tarea. Uno dice, yo quiero cumplir mi ministerio. Bueno, Dios te dice, primero dejate guiar por Él, tomate de la mano. Segundo, tenés que tener un espíritu superior. Un espíritu superior. Gente que de repente ama la palabra, ama el respetar al otro, el decir, bueno, si yo te dije que voy a hacer tal cosa, lo voy a hacer. Dice que los de Babilonia, escuchá bien, dice que no encontraron en qué acusarlo a Daniel. Decían, no tenemos en qué acusarlo, porque todo lo hace bien. Daniel era un hombre de autoridad, él decía, vamos a hacer tal cosa y lo hacía. Vamos a hacer tal tarea para el reino, aunque Daniel no era de los medo-persas, ni era babilónico. Daniel era un cautivo de Israel. Pero él decía, si Dios me puso en este lugar, voy a cumplir cada ley. Voy a cumplir con los mandamientos del rey. Y Dios está buscando gente que tenga ese espíritu, gente que diga, yo me comprometo y lo hago. No que de repente, bueno, me surgió tal cosa, por eso no voy, hermano. No, lo que pasa es que iba a ir, pero no, ¿sabes qué? Disculpa, pero no. Lo que más falta en la iglesia evangélica es gente de palabra, gente que diga, lo voy a hacer, voy a actuar de esta manera. Yo sé que este mensaje de esta parte no vende mucho, hermano, pero es la realidad. ¿Ven? Si yo estuviese acá para decirte lo que es bueno, dejaría de ser pastor, o lo que te agrada, estoy para decir lo que es bueno, pero hay una gran diferencia entre decir lo bueno y lo que agrada. Pues yo puedo decir lo bueno y no te va a agradar. Pero si yo quiero decir siempre lo agradable, en alguna cosa te voy a mentir. Si yo tengo que decirte siempre, vos vas al médico, el médico te dice, mire, le voy a decir algo que no es agradable, tiene que hacer un tratamiento por un mes. Y no es agradable, pero es bueno. Y hacer el tratamiento, no comer fritura, no comer la comida que querés comer siempre, pero te curás, porque no es agradable, pero es bueno. La palabra es lo mismo, a veces no es agradable, pero es buena. Y da fruto apacible y justicia, dice la Escritura, en aquellos que es ejercitada. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Bien fuerte bendecir al Señor. ¡Santo es Él! Ya vamos a orar. Me quedan varios puntos más, pero no me puedo extender mucho más. Vamos a dejar aquí. Son como 4 o 5 puntos más que quiero desarrollar. Por eso te decía que es una palabra que nos tiene que hacer reflexionar. Quiero dejarte con estos 2 conceptos. Y si es la voluntad de Dios, el próximo domingo seguimos estudiando acerca de cumplir el llamamiento de Dios, ¿no? Cumplir el ministerio de Dios en nuestras vidas. Si no podemos dejarnos guiar por el Señor, aun aunque no veamos nada, nunca podremos ver el milagro. Yo sé que parece un juego de palabras, pero es así. Muchas veces uno tiene que hacer algo en medio de la oscuridad, en medio de la derrota más grande, en medio del fracaso más grande, en medio del desánimo más grande, en medio de la apatía más grande. Uno tiene que hacer las cosas y sin ver frutos. No veo fruto, pastor. ¿Pero estás tomado de la mano de Dios? Sí, estoy tomado. ¿Estás orando? Sí, estoy orando. ¿Estás buscando? Tarde o temprano vas a ver el fruto. Yo a veces he trabajado con gente y con esto quiero ir cerrando ya el mensaje por el día de hoy. Yo he entendido algo y le voy a hablar de corazón. La gente no se convierte porque uno le insista mucho. La gente se convierte si se quiere convertir. La iglesia y el creyente no crece porque uno empuje el crecimiento. Uno puede empujar, pero al fin y al cabo siempre es una vocación, es una decisión personal. La gente no lidera, no trabaja, no se compromete con Dios porque el pastor le ponga los mejores estudios bíblicos, los mejores retiros de espíritu, traiga al mejor pastor del mundo. En definitiva, la gente se compromete porque entiende y se convence en lo profundo de su corazón de servir a Dios. Y yo aprendí algo con el tiempo, a no desgastarme cuando la gente no quiere. Bueno, si no quiere, lo dejamos ahí nomás. Si no entiende, lo dejamos ahí nomás. Vamos a seguir y en algún momento Dios lo tocará. Y cuando Dios lo toque, lo va a hacer de corazón. Pero también viene la otra parte.
No esperes que tu ministerio esté completo si no aprendes a tener un espíritu superior. Ah, no, este trabajo no me gusta, Señor. Esto no lo hago porque no me gusta. No, en esto no me comprometo porque no es mi llamado. Un espíritu superior nos habla de gente que de repente dice, yo no le hago asco a nada. Si tengo que hacer algo por Dios, lo voy a hacer. Porque así fue Daniel. Y dice la Biblia que no le hallaban en él cosa que acusarle, porque tenía un espíritu superior. Un espíritu superior. Era una persona